Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan. Vamos a esperar unos minutos mientras todos nuestros invitados se conectan. Buenas tardes para todos. Estamos dando unos minutos mientras que todos nuestros invitados se conectan. Por favor, permanezcan con nosotros. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hoy tengo el gusto de saludar nuevamente al doctor Álvaro García Marulanda. Para quienes no nos acompañaron la vez pasada, el doctor es médico pediatra con más de 30 años de experiencia en formación botánica médica. Hace 20 años trabaja con plantas medicinales. Además, se desempeña como coach de programación neurolingüística hace más de 12 años y trabaja en aprendizaje experiencial hace más de 8 años. Doc, es un placer volverte a tener con nosotros. Qué maravilla. A ti Bien. muchas gracias, Laurita. Muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante, vacunación. Entonces, invitamos a todas las personas que nos acompañan a participar con sus preguntas en nuestro chat, las cuales se responderán 20 minutos antes de terminar esta sesión. Doc, pues hoy tratando un tema muy interesante, sobre todo en esta época de pandemia, donde las personas temen salir a sus obligaciones médicas y se ha olvidado un poco y se ha dejado a un lado el tema de vacunación. ¿Qué nos puedes hablar sobre estas circunstancias y en esta época de pandemia? Laura, a ti muchísimas gracias. Quiero dar las gracias muy especiales al PAC, a sus directivos y a ti por la invitación. Eh, y bueno, me parece muy chévere poder esta tarde hablar un poco sobre las vacunas. Quisiera antes que todo rendir homenaje al doctor Héctor Abad Gómez, 33 años después de haber sido asesinado. El doctor Héctor Abad, como recuerdan ustedes, fue un médico defensor de los derechos humanos y fue una persona que se dedicó desde la salud pública a ir a los barrios a trabajar en lo que era pertinente trabajar, trabajando con la gente en la, como decía antes, en los barrios, promoviendo especialmente la promoción y la prevención en salud. Fue un gran defensor de la vacunación y por eso entonces quiero hoy rendir un homenaje a él y que en paz descanse. Y me parece que es súper apropiado para este tema evocarlo a él. Pues Laura, creo yo, y yo le decía a Lau que básicamente quiero más que hablar como médico, hablar como papá y hablar como un ciudadano desde la realidad que estamos viviendo hoy. Entendiendo que esta época de pandemia es una época que hay que tomarse en serio las cosas sin demeritar lo que está sucediendo, no podemos covidizar la vida en el sentido de que solamente es COVID lo que hay allí. Colombia sigue siendo un país pobre, sigue siendo un país subdesarrollado, sigue siendo un país en donde la pobreza y el desplazamiento persisten. Pensábamos que luego de los diálogos de paz y de todo este proceso que comenzaba el desplazamiento forzado de las personas por la violencia iba a cesar, pero vemos como no cesa, esa sigue siendo una pandemia propia de nuestro país.
Y esto lleva, además de eso, a que estas poblaciones se desplacen a cinturones de miseria de las grandes ciudades, poblaciones que muchas veces por la ignorancia, por la poca educación y muchas veces por las pocas posibilidades que pueden tener, no acuden a los sistemas de vacunación. Muchas de estas familias llegan con sus niños desplazándose con niños sin vacunación y eso hace que los porcentajes de vacunación en la población disminuyan. Pero además de eso tenemos un segundo problema y es que tenemos lamentablemente problemas con nuestros vecinos, con nuestro vecino Venezuela, que nos ha aportado ese amado y querido y hermano país, pero que por las condiciones pues que todos ustedes conocen, nos han entregado más de 6 millones de personas que vienen a nuestro país y pendulan en los municipios de las fronteras, que además de eso se desplazan por toda la geografía nacional. Muchos de ellos pasan a países vecinos, pero muchos de ellos se quedan. Hoy en día se contabilizan aproximadamente 6,5 millones de venezolanos en nuestra patria. De ellos 4 millones pendulan, pero 2,5 millones de esas personas están dentro de nuestro país y 1 millón de esas personas están indocumentadas. Ustedes saben muy bien que las ratas de vacunación, los porcentajes de vacunación de esta población, no solamente de los niños, sino de los adultos, padres que los acompañan, son supremamente bajas. Para poder lograr que una enfermedad desaparezca de una población, se necesitan porcentajes de vacunación altos, se necesitan porcentajes de vacunación de por lo menos el 90% de la población. Ustedes entienden, se supone que cuando tenemos el 90% de la población vacunada, ese 10% que no es vacunado, que no está vacunado, se vacuna por rebaño, porque los otros que lo rodean lo vacunan de manera inmediata y completamente pasiva. Sin embargo, si las poblaciones se desplazan de las poblaciones del área rural, se desplazan a las áreas urbanas, se reúnen en cinturones de pobreza y de miseria, sin vacunación. Y además de eso, tenemos la problemática de la población que llega a nuestro país que no tiene vacunación, los niveles de vacunación van a bajar de una manera dramática. Hasta el final del 2019 habíamos cumplido la tarea con algunas de las enfermedades, pero había algunas de las enfermedades con las que no se cumplía lo que se esperaba. Entre ellas podemos hablar entonces del sarampión, en el que llegábamos a porcentajes que no superaban el 80-85%, estábamos por debajo de lo que queríamos, ni que hablar de la influenza, especialmente de la segunda dosis de influenza, que no llega al 60-65% de cobertura. Y nos vimos abocados durante los 2 años anteriores, 2018 y 2019, a que reemergieran enfermedades que ya no habíamos vuelto a tener, como la tosferina, el sarampión, la hepatitis A, la fiebre amarilla. Y cuando nos damos cuenta en dónde se dan estas enfermedades justamente en esos canales de entrada de pobladores venezolanos que nos importan las enfermedades, nos las traen a nuestro país. Está claramente visto que la mitad de los pacientes que se reportan en Colombia de sarampión, de tosferina, de fiebre amarilla y de hepatitis A, la mitad de ellos, el 45-50%, se dan en personas que vienen de Venezuela. Y esas personas hacen que esos virus roten dentro de nuestro país y se promuevan ese tipo de enfermedades que se suponía ya las teníamos medianamente controladas. Entonces es una obligación de todos hacer por ir a aplicar las vacunas. Tenemos que completar nuestros esquemas de vacunación. No podemos esperar que aparezca la vacuna del COVID para sanarnos del COVID, cuando tenemos otras muchas enfermedades que nos están agobiando y para las que tenemos vacunas y que no podemos ignorar. De modo que la invitación para todos como padre, como miembro de una familia, es que hagamos nuestro mejor esfuerzo por ir a aplicar las vacunas. Hoy en día la posibilidad de que las vacunas lleguen a nuestra casa son cada vez menores. No ha habido posibilidad de hacer campañas de vacunación masiva, pues tenemos que ponernos las botas cada uno de nosotros y ser responsables por nosotros, por nuestros hijos, por las mujeres en edad fértil, por las mujeres embarazadas y por los mayores y por las personas de tercera edad. Yo me atrevería a decir que si hay algo que hay que agradecerle a la medicina, y hay muchas cosas que hay que agradecerle a la medicina,
es la posibilidad de podernos vacunar. Yo, o sea, cada vez que puedo recuerdo nombres como Jenner, Pasteur, Koch, la misma Marie Montagu, que fueron los pioneros en la vacunación. Esos grandes observadores que nos mostraron que a través de las vacunas podemos prevenir enfermedades que son absolutamente letales y que son o sea, que pueden llevarnos a la muerte en cualquier momento, especialmente en la población infantil y en especial en la población de menos de un año de edad. De modo que la invitación para todos es, sin perderle la pista al COVID, no perderle la pista a todas estas otras enfermedades que matan tanto o más que el COVID, pueden ser más letales que el COVID, y para las cuales hay inmunoprevención. Hay forma de prevenirlas a través de una vacuna. Tienes toda la razón, doctor. El tema de la vacunación no debería ser negociable. ¿Qué población consideras tú que sí o sí debe vacunarse? ¿Cuál es la población más vulnerable? Yo creo que toda la susceptible, hablemos de toda la susceptible, toda la población infantil menor de 5 años, ¿sí? Y podría hablar yo, o sea, yo como pediatra diría que todos mis chicos desde el primer día y desde el primer día niño prematuro, bajo peso y bajo peso extremo, debe ser considerado un paciente de riesgo hasta los 16, 18 años, pero en especial la población menor de 5 años y en especial la población de menos de un año. Recordemos que un sarampión en un niño menor de un año es casi muerte segura. Recordemos que tosferina en un menor de un año es casi que muerte segura, ¿sí? Y no hablemos de enfermedades que hoy en día desaparecieron del planeta. Recordemos que las enfermedades se diagnostican tanto como sabe el médico. Si el médico no sabe de brotes, se le pasa un sarampión y ese niño, si tiene 6 meses, 8 meses, se muere. De modo que no podemos perderle la pista a esta población. Pero tampoco podemos perderle la pista a las mujeres en edad fértil para aplicar la vacuna de difteria, tétano, tosferina, que hoy ya tenemos gracias al Ministerio de Protección Social y a las secretarías de forma celular, con muchas menores reacciones. Tampoco podemos perderle la pista a las mujeres durante época de embarazo. Todas ellas deben tener su vacunación completa para influenza y para difteria, tétano, tosferina celular. Recordemos que esas mujeres deben vacunarse luego de las 14 semanas con influenza y luego de las 24 semanas con DPTA celular, 24 a 26 semanas. Y pues por supuesto tampoco podemos perder la población de tercera edad, esas personas de 65 años en adelante, que deben estar de 60 años en adelante, todas vacunadas con influenza estacional y de 65 años en adelante con vacuna de neumococo, especialmente esas personas que tienen comorbilidad y que el Ministerio de Protección y la Secretaría ofrecen vacunas completamente gratis. Doc, mira, hay personas, porque uno escucha muchos de los pacientes que dicen, pero ¿para qué me vacuno? ¿Eso para qué sirve? ¿Cómo nos podrías ilustrar de una manera sencilla para qué sirven las vacunas? ¿Cómo actúan las vacunas en el cuerpo? Okay, perfecto. Mira, la vacuna, nosotros utilizamos vacunas, la medicina utiliza vacunas básicamente como de 3 orígenes. La gran mayoría, bueno, las vacunas, cuando uno pone vacunas, uno mete dentro del cuerpo una enfermedad atenuada, una enfermedad que da en pequeña proporción. Por eso, pretender que las vacunas no produzcan reacción, pues es un absurdo. Si le ponemos digamos que un porcentaje de sintomatología a una enfermedad del 100%, cuando vacunamos tenemos una sintomatología que puede llegar al 1 o al 2%. Poniendo la vacuna, logramos entonces generar defensas de forma activa en el organismo, generando pocas posibilidades de síntomas en referencia a cada una de esas enfermedades. Entonces, podemos encontrar que al poner, voy a mencionar cualquiera de ellas, podemos encontrar que al poner la vacuna contra la varicela, el niño, después de vacunado con varicela, a los 10, 12 días haga un pequeño pico febril, un poquito de gripa y un par de vejigas. Podemos encontrar que al poner la vacuna del sarampión, que es una vacuna de marca mayor, a los 10, 12 días haga un poquito de fiebre y un pequeño rash, pero no hace un sarampión, no hace una varicela, como todos la conocemos. Cuando ponemos, por ejemplo, polio, puede que el niño haga
un poquito de fiebre, puede que haga un poquito de diarrea, se ponga incómodo, a veces letárgico, pero no genera un polio. Y genera toda la inmunidad activa para que cuando los gérmenes lleguen, el niño esté vacunado y las enfermedades no se repliquen en él. Entonces, de alguna manera, lo que logramos con ellas es básicamente generar defensas sin que se produzca la enfermedad, entendiendo que algunos síntomas se pueden presentar. Pretender que no se den sería un verdadero absurdo. Eso No te sé si quería esto... preguntar porque, sí, sí, clarísimo. Muchas mamás dicen, no, yo no lo llevo a vacunar porque después le da una gripa espantosa y le da fiebre y qué pereza. Bueno, entonces es para explicar que pueden haber reacciones secundarias igual, pero la importancia de administrar la vacuna es fundamental, ¿cierto, Total, Doc? Por total, encima total. del mito de que la vacuna es mala, que finalmente eso no es una realidad, ¿no? Total, total. Anteriormente, cada vez más se utilizan fragmentos de bacterias y de virus para ser vacunados. En la medida en que eso es así, la rata de reacciones adversas, de reacciones secundarias o de expresión de la enfermedad en cantidades mínimas es cada vez menor. Pero entendemos que todavía utilizamos con algunas de las vacunas virus vivos atenuados. Virus vivos atenuados es como coger el virus y darle un knockout, darle un knockdown y dejarlo groggy para que él genere las defensas pero no genere la enfermedad. Entonces, si el virus no está muerto, si el virus está vivo y atenuado, como por ejemplo en el caso del sarampión, de la rubiola, de las paperas, en el caso del rotavirus, en el caso del polio oral, en el caso de la vacuna de la varicela o de la fiebre amarilla, esos son todos virus vivos atenuados. Esos tienen la posibilidad de generar algo de enfermedad, pero en minúsculas proporciones, que ordinariamente uno califica como reacciones adversas a la vacuna. Son reacciones perfectamente esperables de estas vacunas. Ujú. Sería un absurdo que eso no sucediera. Posiblemente si eso no sucediera, uno debería sospechar, ¿cierto? De por qué esta vacuna que ordinariamente genera un poquito de fiebre, en el mío no genera nunca nada. ¿Cierto? Ahí habría que pensar que pudiera haber algo más, un proceso de inmunodeficiencia o algo por el estilo. Ordinariamente y lo más común es que las vacunas produzcan algo de reacciones. Doc, otro tema, no sé si tú puedes de pronto clasificar las vacunas en orden de importancia. ¿Tú crees que habrían unas vacunas que son más importantes que otras o todas estarían dentro del mismo nivel? Sí, yo creo que todas las vacunas están en el mismo nivel. Eh, Veamos un poco como la secuencia de las vacunas. El niño nace y se le pone vacuna de tuberculosis. La vacuna contra la tuberculosis ha sido una vacuna muy debatida porque se dice que la vacuna de tuberculosis tiene muy poca rata de seroconversión. Sin embargo, la vacuna de tuberculosis definitivamente protege contra formas invasivas de tuberculosis, contra meningitis tuberculosa y contra sepsis por procesos tuberculosos. Luego, definitivamente hay que seguir vacunando con tuberculosis. Los países de primer orden que abandonaron la tuberculosis cuando aparece el SIDA, cuando aparece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, vuelven y se invaden de tuberculosis, vuelven y reaparecen, reemergen esas enfermedades que aparentemente estaban por debajo de la mesa, eran subterrenales, por llamarlas de alguna manera. Es importantísima la aplicación de la tuberculosis durante la época de recién nacido, desde el primer día de nacido hasta el primer mes de vida. Aparece luego la hepatitis B, también puesta en el recién nacido. Recordemos que una hepatitis B puesta en un recién nacido puede salvarle la vida al recién nacido. Si por cualquier casualidad la madre no ha sido serotipificada y es positiva para hepatitis B y el niño no tiene vacuna de hepatitis B en las primeras 12 horas de nacido, ese niño muy seguramente se va a morir de una cirrosis hepática o de un cáncer hepático. Luego es fundamental ponerle hepatitis B y completar la vacunación de hepatitis B. Nosotros en Colombia tenemos 4 dosis de hepatitis B que se ponen al recién nacido 2, 4 y 6 meses. Es maravilloso este tipo de vacunación. Luego seguimos con las vacunas de los 2 meses, difteria, tétano y tosferina. Ya dijimos que difteria y tétano son dos patologías, la difteria y el tétano neonatal son dos patologías que dejamos de ver los pediatras. Yo que me formé hace 40 años, un poco más como médico,
alcancé a ver niños con difteria, alcancé a ver niños morirse con difteria, alcancé a ver niños convulsionando de pocos días de nacidos con tétano neonatal. Por supuesto, vi muchos cuadros de tosferina y muchos niños muertos con menos de un año con menos de un año por tosferina. Hoy en día, alegremente decimos muchos de nosotros que no pongamos vacunas y decimos alegremente que no pongamos vacunas. Muy seguramente muchos de esos médicos muy jóvenes que se atreven a decirlo, lo hacen porque no conocieron estas enfermedades. A mí me correspondió ver estas enfermedades, me correspondió ver el padecer de esos niños y de sus familias. Luego, indudablemente son vacunas que hay que poner. Decíamos que la tosferina es una enfermedad que nos sigue dando muenda. Hoy, en el 2019, en el 2018, en el 2017, tuvimos más o menos 400 niños muertos por tosferina. Eso es inadmisible, es absolutamente inadmisible con una enfermedad que se puede inmunodeprimir y cuya explicación fue la que di anteriormente. Migrantes que llegan a nuestras grandes ciudades, bajan los porcentajes de vacunación y a partir de allí comienzan a rotar las enfermedades, comienzan a rotar virus y bacterias y reemergen enfermedades que aparentemente teníamos completamente erradicadas. Ni que hablar del polio, por Dios. Por Dios. A mí me correspondió ver niños con polio paralítico. Es increíble que alguien pueda decir que no se vacune contra polio. El Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud han hecho todo su mejor esfuerzo por ir cambiando ese polio oral de las primeras dosis por polios que son polios vivos atenuados, por polios inactivados por vía intramuscular, por vía parenteral. Hoy en día tenemos ya 2 polios por vía parenteral, el de los 2 y el de los 4 meses. Es una maravilla. A partir de allí, polios orales. Anteriormente se ponía solamente polio oral y las posibilidades de un polio post-vacunal en personas que no estuvieran protegidas y que estuvieran cercanas al niño vacunado, se podía dar. Hoy eso se obvia en la medida en que ponemos las primeras 2 dosis de polio por vía intramuscular. En ese momento ponemos, además de eso, refuerzos de hepatitis B. Ya dijimos la importancia de aplicar la hepatitis B, porque la hepatitis B en un niño menor puede matarlo. Puede producir una falla hepática fulminante, una cirrosis hepática o un cáncer hepático, si eso no se maneja de una manera acertada. Ponemos además rotavirus. Rotavirus es un virus que genera, es dentro del ponqué, ha ido siendo desplazado en la medida en que se ponen vacunas. Recordemos que es uno de los más importantes responsables de la enfermedad diarreica aguda, deshidratación y muerte por enfermedad diarreica aguda. Ponemos además de eso hemófilos influenza. Yo recuerdo cuando me formaba hace 30 años en el hospital, 30 y tantos años en el Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos. Niño con fiebre de 24 horas, llegaba a una pequeña ventanita en donde uno decidía si lo metía rápido o esperaba un poquito. Niño con fiebre de 24 horas convulsionando. Hacía uno punción lumbar y en la punción lumbar encontraba leche condensada. Cultivo hemófilos influenza. Posibilidades de morir altísimas. Posibilidades de vivir bajísimas. Y si vivían sordos y ciegos. Por Dios, ese lujo no nos lo podemos dar. Neumococo, por Dios. Enfermedades adquiridas en la comunidad. Quizá la primera causa de enfermedad y de muerte, el neumococo. Hoy en día tenemos un neumococo que es un gladiador. Es un germen que se defiende con patas y manos. Es un germen que cada vez adquiere más multiresistencia. Una neumonía por neumococo puede matar. Yo acabo de tener a mi cuñado hace más o menos 1 mes y medio, 2 meses, en la clínica de Marlí, hospitalizado, con un neumococo multiresistente, un empiema por el cual le correspondió a Jerry operarse 4 veces de sus pulmones. Estuvo al borde de la muerte. No nos podemos dar la licencia de no poner vacunas de neumococo. Y tenemos vacuna de neumococo puesta a los 2, a los 4, a los 6 y a los 2, a los 4 y oficialmente en nuestro esquema al año de vida. Creo que ahí abordamos todas las de los 2, 4 y 6 meses. Difteria, tétano, tosferina, polio, rotavirus, neumococo, hemófilos influenza. Fundamental. Yo no podría priorizar ninguna de ellas. Todas son fundamentales. Todas esas enfermedades matan. Todas esas enfermedades, si siguen dando, siguen matando y cada vez más. En la medida en que podamos prevenirlas, maravilloso será. Influenza. Decíamos que al final del 2019, dicho por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Protección Social y por las Secretarías de Salud,
los niveles de vacunación de influenza están supremamente bajos, los niveles de cobertura no están llegando al 65-70%. Y estamos en una falla de segunda dosis que puede llegar a un 50%. Estamos esperando COVID y nos puede zapatear la influenza. De modo que no podemos perder la pista a ella. Si hay niños que han quedado vacunados con influenza, entra el COVID y no se pusieron su segunda dosis de influenza, pongan la segunda dosis de influenza. Mi profesor de inmunología y alergia hablaba de que la memoria inmunológica es mejor que la memoria de las mamás y de los papás. Luego, pongan su segunda dosis de influenza, que nuestro sistema inmune se encargará de hacer el trabajo. Al año de vida vienen 3 enfermedades que son cruciales: sarampión, rubiola y papera. Por favor, un sarampión en un niño menor de 1 año mata. El sarampión es una enfermedad de la cual estamos a punto de ser certificados como libres de sarampión, pero tenemos la problemática que ya dijimos anteriormente. No se entra sarampión por Venezuela, no se entra sarampión por Brasil. Tenemos que hacer todo lo mejor posible para tener a nuestros niños cubiertos con estas 3 enfermedades. Hepatitis A. En las curvas de tendencia de hepatitis A, vemos como todas las personas menores de 26 años, o la mayoría de las personas menores de 26 años y vacunadas por hepatitis A, tienen hepatitis A completamente cubierta, pero de 26 años en adelante no. Recordemos que ¿cuál es la razón? Pues la hepatitis A entra al esquema de vacunación, al PAI, al Plan Amplio de Vacunación, más o menos en el 94. Justamente todas esas personas han sido vacunadas, los otros no. Recordemos que hepatitis A en niños es la primera causa de hepatitis aguda fulminante, ¿sí? De falla hepática fulminante, perdón. De modo que tenemos que vacunar con contra la hepatitis A. Es una sola dosis y es única. En el año de vida ponemos los refuerzos del neumococo, dijimos la importancia de tener la vacuna del neumococo aplicada. Al año de vida, si mal no recuerdo, la varicela. Yo durante muchos años, en la medida en que trabajé con plantas, o que trabajo con plantas medicinales, fui, y voy a confesarlo, renuente a poner muchas vacunas. Cada vez que yo era renuente a poner una vacuna, me llegaba una complicación. Yo hace 15 años era renuente a poner hepatitis A, me cayó un niño, me acuerdo, en un diciembre, con una falla hepática aguda, un síndrome de Reye. Hasta ese día dejé de decir no hepatitis A. En ese mismo diciembre me cayó un niño con un absceso de pared de abdomen por varicela, y me cayó un niño con una varicela hemorrágica, un niño en el que nos dimos cuenta en ese momento que tenía una leucemia porque hizo una varicela hemorrágica. Y a partir de ese momento yo dejé de decir varicela no. A partir de ese momento comencé a decir todas las vacunas hay que aplicarlas y todas las vacunas son prioritarias. Fiebre amarilla. Vacuna de los 18 meses que se pone con el refuerzo de DPT y con el refuerzo de hepatitis A para los que la quieran poner. Por Dios, hay que aplicarla. Es importantísimo poner fiebre amarilla. Recordemos que esa es una enfermedad endémica en Colombia y que hay departamentos en Colombia en donde la fiebre amarilla también es cataclísmica, compromete los sistemas de salud. Es muy importante poner fiebre amarilla a los 18 meses. Importante poner meningococo tetravalente, especialmente en las épocas de epidemia. Yo me imagino que nuestro ministerio poco a poco irá incorporando la vacuna de meningococo. Quizá es el único biológico que todavía no está incluido. Recordemos todo lo que está incluido. Tenemos 21 vacunas y 26 enfermedades para proteger. Colombia ha sido premiado por ser uno de los países que tiene uno de los esquemas de vacunación más amplios y más completos. De modo que no podemos olvidarlo. Y no podemos olvidarnos de VPH, virus de papiloma humano. Recuerden que el papiloma, la relación que hay entre cáncer de cervix y virus de papiloma humano, altamente comprometedor, llamémoslo de alguna manera, es muy alta. Tener un virus de papiloma humano de forma crónica, porque no nos hemos dado cuenta que lo portamos, tiene una relación de casi el 90% con cáncer de cervix. Y recordemos que el cáncer de cervix mata. Yo no tengo la información actual, pero si no me equivoco es el 6º cáncer en la población femenina en Colombia. Es una enfermedad que mata en los Estados Unidos después, siendo un país de primer orden que tiene todas las posibilidades de poder detectar este tipo de cáncer de una manera prematura,
mata a una mujer por día. A una mujer por día. De modo que, a una mujer por hora, perdón, a una mujer por hora en los Estados Por Unidos. hora. Por hora se muere una mujer por cáncer de cervix. De modo que no podemos despreciar esto. Es muy, muy importante. En la población femenina, las mujeres, especialmente en edad fértil, importantísimo estar vacunadas contra la difteria tetanotosferina. Si no está vacunada la mujer y está embarazada después de la semana 26, es importante tener ese DPT aplicado. Recordemos que esa vacuna de difteria tetanotosferina celular, que hoy está en el plan de vacunación completamente gratuito para esta población, tener aplicada esa vacuna previene al niño de tosferina, previene al niño de, de difteria y de tétano neonatal, y especialmente lo protege durante los primeros 3 meses hasta que el niño es vacunado contra esas 3 enfermedades a través del plazo transplacentario de anticuerpos. Y pues por supuesto la influenza. La influenza tiene que ser aplicada, si no ha sido aplicada después de las 14 semanas de vida. Recordemos que cuando una mujer no tiene aplicada la influenza y sufre de influenza, prácticamente en un 50% de posibilidades puede perder su hijo o puede tener su hijo prematuro de muy bajo puede tener su hijo prematuro o de muy bajo peso. Y las posibilidades de que ese niño muera se pueden multiplicar en 3 y en 4 veces cuando la mujer sufre influenza durante la época del embarazo. De modo que es importantísimo. Ni que hablar de la aplicación de la vacuna de influenza y de la vacuna de neumococo en poblaciones especiales en los adultos mayores luego de los 60 y 65 años. De modo que, Laura, qué pena haberme extendido, pero priorizar las vacunas y decir que unas son más importantes que las otras, no podría decirlo. Yo creo que todas son importantes y vuelvo y hago una campaña reiterada acerca de estamos esperando que nos llegue la vacuna del COVID y no nos ponemos las vacunas que ya tenemos. Colombia gasta 400.000 millones de pesos, 400.000 millones de pesos en el país para tenernos abastecidos de vacunas. No podemos perder esa oportunidad. Tienes toda la razón, Doc. No olviden a nuestros invitados que constantemente estamos colocando información sobre vacunación en la página de Famisanar, que a continuación colocaremos en nuestro chat. Doc, vamos a darle espacio al público con sus preguntas. Hay muchísimas preguntas. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para contestar tantas inquietudes. Yo, Bueno, Laurita, mira, antes quisiera, qué pena, sí, Laurita, pero antes quisiera hacer una aclaración porque me la preguntan muy frecuentemente. Y es claro. en referencia a los efectos adversos de las vacunas. Como dije antes, los efectos adversos de las vacunas pueden ser leves, moderados o severos. La gran mayoría, la grandísima mayoría son efectos secundarios leves, que tienen que ver con la fiebre o con la reacción local de dolor, de calor o reacciones de eritema alrededor de la vacuna. Los niños pueden ponerse en esas primeras 24, 48 horas a veces un poco como sonsos, como dormilones, como letárgicos, lo llamamos, pero a veces se pueden poner un poco más irritables. Puede haber con algunas de las vacunas que los niños vomiten un poquito o les den un poquito de diarrea. Eso es absolutamente normal. Hay algunas reacciones que son un poco más fuertes, pero que son mínimas. Podríamos hablar de reacciones que pueden llegar de 1 a 10.000 posturas de vacuna a una en 100.000 y 500.000. Entonces, no nos dejemos amedrentar por las reacciones adversas, se pueden dar. Recordemos que las vacunas son medicamentos. ¿Quién de nosotros? Yo, por ejemplo, hace unos años estaba con una faringoamigdalitis y me tomé una citromicina y me broté. Y me tomé una loratadina y no se acabó el mundo. Estas son, digámoslo de alguna manera, medicamentos y medicamentos que pueden generar reacciones adversas. No perdamos el polo, no perdamos el norte cuando leemos información que es errada, que no tiene demostración científica. A eso lo llamamos literatura, información de literatura amarilla, digámoslo de alguna manera. Y es información que salen por las redes,
que se comunica de persona a persona, pero que no tiene un sustento científico y médico. Estoy hablando, por ejemplo, en referencia a la relación que se hace entre autismo y postura, por ejemplo, de vacuna de triple viral. Específicamente se inculpa la vacuna del sarampión. Eso no está absolutamente demostrado. Hay muchas mamás que vienen acá y me hablan acerca del mercurio en las vacunas. Recordemos que desde el 2001 se retira el porcentaje más alto de mercurio posible de las vacunas. Estoy hablando del timerosal. Los porcentajes de presencia de timerosal que hay en las vacunas no llegan a ser más del 0.1%. El mercurio que consume un niño en una vacuna es el mercurio que puede consumir un niño en una leche de lata, en 35 onzas de una leche de lata. De modo que definitivamente hay que perderle el miedo a eso. Cuando en el 2001 desaparece el timerosal o se baja el timerosal a las mínimas cantidades, siendo este una forma de mercurio que no se acumula en el cuerpo, justamente en ese momento aparecen los casos se multiplican los casos de autismo en el mundo. Es un absurdo que cuando se baja la presencia de aumente, o sea, aumente el número de niños con este tipo de patologías. Pareciera entonces, y como conclusión, que no hay absolutamente ninguna relación. De modo que reacciones adversas va a haber. La gran mayoría son leves, la mayoría de ellas son leves. Algunas pueden ser moderadas y otras severas. Y sí, habrá algunos niños que luego de una vacunación de tosferina convulsionen. Seguramente sí. O habrá algunos que hagan un poquito de letargia o que hagan un poquito de hipotonía, pero que se recuperen. La gran mayoría de esas convulsiones son generalmente convulsiones postvacunales por fiebre, que se recuperan en el 100% de los casos, se recuperan en el tiempo. De modo que vuelvo y repito, no hay que tener miedo, entendamos que sí, pero ese es un riesgo que corremos en toda nuestra vida. ¿O acaso cuando yo salgo de mi casa y camino por las calles no corro riesgos? Claro que corro riesgos, ¿cierto? Claro. De modo que quería un poco aclarar acerca de eso, para que no sea el miedo a la reacción adversa el que haga que yo no ponga vacunas. Doc, mira que precisamente con respecto a este tema nos preguntan si es menor la reacción en las vacunas a celulares y por qué son tan costosas. Son menores los riesgos con las vacunas a celulares definitivamente son menores. ¿Por qué razón? La vacuna a celular, lo que se llama celular o acelular por la fracción tosferina de la difteria tétano-tosferina. Recordemos que hoy tenemos vacunas hexa y pentavalentes. Hexavalentes que tienen difteria, tétano-tosferina, hemófilos influenza, hepatitis B y polio. Se llama la vacuna genéricamente hexavalente acelular por la acelularidad de la tosferina, no por otra razón. En las vacunas que pone el Estado es una vacuna pentavalente que tiene difteria, tétano, tosferina, hepatitis B, hemófilos influenza y aparte se pone el polio intramuscular inactivado. También se llama acelular esa vacuna porque tiene tosferina acelular. La vacuna celular es una vacuna que tiene germen completo. La vacuna acelular tiene fragmentos de germen. Fragmentos de germen que generan antigenicidad, generan defensas, pero no generan esos efectos adversos que produce la enfermedad. Recordemos que la tosferina es una enfermedad cataclísmica. Cuando se comenzó a vacunar contra la tosferina en Londres, hace muchísimos años, comenzaron a convulsionar los niños. Y decidieron los ingleses suspender la vacunación porque les parecía que la convulsión postvacunal era una cosa horripilante. Pues no habían dejado de vacunar. Un año después se los estaba comiendo la tosferina. En ese momento llegan los japoneses y dicen, tenemos una vacuna con fragmentos de bacteria que puede ser la solución. Y definitivamente fue la solución. Entonces, poner vacunas a celulares generan menores reacciones, pero no como todos creemos. ¿Que es que no le va a dar fiebre? Sí le va a dar fiebre. ¿Que es que no se le va a inflamar la piernita? Sí se le va a inflamar la piernita. ¿Que es que no va a llorar? Sí va a llorar. Pero no producen esas vacunas a celulares, lo que sí no producen, o producen en porcentajes mucho más bajos, son reacciones secundarias
de esas que yo llamo hartas, aburridoras, como por ejemplo convulsión postvacunal o síncope postvacunal o hipotonía postvacunal, que se pueden dar con las vacunas celulares. Todos nosotros fuimos vacunados con vacunas celulares, todos, ¿sí? Laura no, porque muy seguramente es mucho más joven que yo, pero yo tuve vacunas celulares y nunca me pasó absolutamente nada. Niños vacunados con vacunas celulares, hay muchos que vienen acá. Niños con convulsión postvacunal, tengo muy poquitos, pero se pueden dar y eso hay que aclararlo. Entonces, ¿qué es lo que obvia uno cuando uno pone una vacuna celular o acelular? Cuando uno pone una celular, obvia reacciones adversas, hartas, pero que no son mortales, hartas, o sea, ver a un niño convulsionar luego de la vacuna o hacer un cuadro de síncope luego de la vacuna, una hipotonía de la cual se va a recuperar, es, ¿sí? O escuchar llorar al niño durante 72 horas seguidas porque se inflamó un poquito el cerebro producto de la tosferina, pues es harto, pero eso es recuperable y no deja ninguna secuela. Si queremos obviar eso, ponemos vacunas acelulares que tienen un costo, ¿cierto? ¿Cuál es la razón por la cual tienen un costo y tienen un costo más? Pues tienen un costo elevado, porque son vacunas de tecnología de punta que producen laboratorios y venden los laboratorios regulados por el ministerio, pero pues con unos valores que tienen que ser unos mínimos. Me imagino yo que el costo producción a lo que lleva es a eso. Yo he sabido acá, por ejemplo, que el pack de Famisanar, si los promedios de costo de vacunas a celulares pueden ser de 210.000 vacuna, ¿cierto? Postura de vacuna, dosis de vacuna, el pack de Famisanar, si no me equivoco, está poniendo esa vacuna más o menos entre 185 y 190.000 pesos. Fácilmente está dando un 10% que le favorece a la persona. Ahora, yo diría que si uno compra para perfume y compra para otras cosas, se los digo yo a los papás acá, pues mire, yo cómicamente les digo, compre un chancho y entre el día en que nace y los 2 meses que pasan 60 días, ahorre 3.000 pesitos diarios. ¿Cierto? Con 3.000 pesitos diarios tiene para comprarle la vacuna a su bebé y lo mismo pasa de los 2 a los 4 y de los 4 a los 6. 3.000 pesitos diarios. Ahórrese 4.000 para las vacunas y las empanaditas con juguito el día que vaya a vacunar. Tienes toda la razón, Doc. Eso es verdad. Mira, muchos papás esta es una pregunta reiterativa en el chat, nos dicen que han interrumpido el esquema de vacunación por este tema de pandemia y pues que ya se ha pasado la fecha de vacunar, que si es posible retomar el esquema o ya no es posible. De una, que retomen el esquema. Niño que se vacunó niño que tenía 6 meses comenzando marzo y se le aplicó la primera dosis de influenza, póngale la segunda antes de que se acabe. Niño que se puso sus dosis de 2 y 4 meses y entró en pandemia y le dio un poquito de miedo y pasaron 3 meses y no han puesto la tercera de PT polio, o sea, la tercera penta o la tercera exa, póngala de una. Vuelvo y repito que el sistema inmune, la memoria del sistema inmune es mejor que la de uno. De modo que lo que tienen que hacer es retomar vacunas, retomar vacunas, retomar vacunas. No tiene ningún sentido poner una vacuna de influenza en marzo y volver a poner dos dosis ahora. Retome la vacuna, que el sistema inmune se encarga de hacer su trabajo. Doc, con respecto a eso, mira, otra de las preguntas nos dicen que si es posible volver a contraer una enfermedad de la que ya me vacuné, como por ejemplo varicela. Sí, sí. Ninguna vacuna da inmunidad completa. Ninguna. No hay una inmunidad al 100. Inmunidad al 100, cuando tú sufres varicela por virus salvaje, quedas inmunizado y quedas inmunizado de forma permanente. Cuando tú pones una vacuna de varicela al año de vida, muy posiblemente, si no pones un refuerzo de varicela a los 5 años de vida, tienes una posibilidad de un 10% de que te dé varicela, inclusive con 2 dosis de varicela. Yo tengo niños vacunados al año de vida, a los 5 años de vida con varicela, y les dan varicelas que son varicelas absolutamente tenues, procesito febril, poquito de gripa y 3 o 4 vejigas, ¿sí? Se llaman varicelas modificadas por la vacuna. Eso se puede dar, definitivamente se puede dar. Hay vacunas que tienen una protección inmensa, ¿sí?
uno podría asegurar que si se pone difteria, tétano, tosferina, uno podría asegurar que si se pone polio, que si se pone hepatitis B, que si se pone hepatitis A, podría uno asegurar que son vacunas que lo van a proteger. Si cumple uno con los esquemas completos, lo van a proteger al 100% de no sufrir esa enfermedad. Pero sí hay algunas enfermedades en donde uno ve el niño que se pone, por ejemplo, la vacuna de triple viral al año de vida, a los 5 años de vida, y puede de pronto sufrir unas paperas. Puede darse, pero esas son las excepciones, no son la regla. Si uno se pone vacunas, es para prevenir enfermedades que se pueden prevenir a través de la vacunación. Y nunca, absolutamente nunca uno tendría un argumento para decir que no pone la vacuna porque genera una reacción, ¿sí? Sin saber qué es lo que produce esa enfermedad. Yo vuelvo y repito, y lo digo una y otra vez, los que conocimos esas enfermedades en carne propia y sabemos lo que eso produce, me doy la bendición. Bendito sea el Señor Jenner, Marie Montagu, Jenner, Pasteur, Koch y toda la gallada que se dedicó a hacer este tipo de estudios y toda la gallada moderna que sigue haciéndolos. Doc, mira, con respecto a eso nos dicen que si es verdad que las vacunas que nos ponemos desde pequeños nos cubren toda la vida. En la medida en que nosotros cumplimos con esos patrones de vacunación, generamos lo que se llama el efecto booster, es poner la vacuna, por ejemplo, poner vacuna de DPT a los 2 meses, 4 meses ponemos la vacuna, a los 6 meses ponemos la vacuna, a los 18 meses ponemos la vacuna, a los 5 años reforzamos la vacuna y es como una especie de impulso en cada vez que ponemos la vacuna hasta que logramos vacunación perenne. Por supuesto, esos niveles de anticuerpo con el tiempo van bajando. Por eso, por ejemplo, en poblaciones de mujeres fértiles y embarazadas, es importante revacunar con esa DPT, ¿cierto? Es importante revacunar. Yo me atrevería a decir que la memoria contra las vacunas no es infinita, no es infinita, ¿sí? Por esa razón, pongamos este ejemplo. Vacunada mi hijita a los 2, 4, 6 meses con difteria, tétano, tosferina, puesta la vacuna de los 5 años, reforzada a los 15 años, posiblemente cuando ella quede embarazada a los 25, 30, 35 años, tendrá que volverse a poner una vacuna de difteria, tétano, tosferina de refuerzo para que su inmunidad siga elevada. En la medida en que yo pongo refuerzos, en esa medida la vacuna se eleva, ¿cierto? Entonces, digamos que es una progresión geométrica. Si comienzo acá, luego a la segunda dosis hago esto, a la tercera hago esto, a la cuarta hago esto, a la quinta hago esto y se dispara. Pero por supuesto esos anticuerpos tienden a agotarse en el tiempo y la desprotección puede venir en un momento dado. Así es. Bueno, Doc, mira, también nos están preguntando que si es verdad que colocar varias vacunas al mismo tiempo trae graves consecuencias. Ninguna. La única consecuencia es que ahorra uno tiempo, ¿sí? Y plata, porque el tiempo también genera billete. En la medida en que tú pongas muchas vacunas, ni aumenta la posibilidad de reacción, ni aumenta la posibilidad de que baje la inmunogenicidad. Todo lo contrario. En la medida en que pongamos vacunas juntas, nos va mejor, porque ahorramos tiempo y tenemos menos posibilidad de sacarles el quite. Todo lo contrario. En la medida en que, por ejemplo, al año de vida ponemos sarampión, rubiola, papera, hepatitis A, varicela y neumococo. 6 enfermedades. A los 2, 4 y 6 meses ponemos una vacuna hexavalente o pentavalente más polio, no es muy rota. Estamos poniendo 8 enfermedades. Imagínense ustedes que tuvieran que ir a poner una vacuna mes a mes o que tuvieran que poner DPT un mes, hemófilus influenza otro mes, hepatitis B otro mes, polio otro mes. El porcentaje de adherencia a la vacunación sería mínimo y las posibilidades de que estas enfermedades reemerjan altísimas. Recordemos que en la medida, o sea, tenemos que mantener los niveles, los porcentajes de vacunación por encima del 90%. Si el 90% de la población susceptible no está vacunada, la posibilidad de que los virus y las bacterias roten, ¿sí? Es muy alta. Y la posibilidad de que nos volvamos a enfermar por esas enfermedades es también muy alta.
Nosotros tenemos una partida ganada, se la ganamos al polio, queremos ganársela al sarampión, queremos ganársela a la hepatitis A, queremos ganársela a todas las enfermedades, queremos vivir libres de esas enfermedades. Y vuelvo y repito, el esfuerzo que hace el Estado para que eso suceda es muy alto. Yo creo que en Colombia se roban la plata en muchas cosas. En vacunación diría que no. En vacunación diría que la gente que maneja estos entes es gente muy seria, que está haciendo lo mejor. Hoy vienen muchos cambios, vienen muchísimos cambios para nosotros. El Neumo 10, a partir del año entrante, va a ser Neumo 13. Va a cubrir 3 cepas más. Y va a cubrir una de las cepas más agresivas y más multiresistentes, que es la 19A. Eso es Valbricia, es maravilloso. La vacuna de triple viral y varicela va a cambiar de los 5 años para los 18 meses. Ya vamos a vacunar muy seguramente a partir del año entrante, 1 año y 18 meses, para poder sacarle el quite a ese sarampión, para poder ser declarados libres de sarampión. Lo que está haciendo el ministerio, lo que está haciendo las secretarías de salud, guiadas por personas que están todo el tiempo estudiando esto, es maravilloso. Y lo que están haciendo por nosotros es maravilloso. Vuelvo y repito que somos uno de los únicos países. Miren, yo reviso cartones de vacunación de todas las partes del mundo. Se queda uno espeluznado. La vacunación en Colombia es una de las vacunaciones más completas. Tenemos 26 vacunas, 26 enfermedades cubiertas y 26 tipos de vacunas en la oferta completamente gratuitas. No podemos desaprovechar eso. Yo les digo acá a los papás, gratis hasta un tiro. Okay. Dios, gratis todas las vacunas, ¿sí? Y en las que uno quiera hacer un aporte y uno diga, bueno, yo no quiero esta vacuna celular, sino una celular, porque quiero reducir algunas de esas complicaciones que son muy raras, pero que se pueden presentar, pues uno le mete los 3.000 al chancho, en 2 meses tiene 180 y le pone la vacuna. Super Doc. Mira, otra de las preguntas es, ¿bajo qué condición está contraindicada la administración de una vacuna? ¿Alguna condición especial? Sí, o sea, y esas son condiciones muy especiales que deben cada uno de los padres dirimir con los médicos en particular. Por ejemplo, en este momento, COVID. COVID, haber sufrido COVID con una distancia de menos de un mes, es pertinente dejar que pase el mes para poder ser vacunado. Entonces, si mi chiquito tuvo un COVID hace 15 días, debo dejar pasar un mes completo para poder recapturar las vacunas que queden pendientes. O si mis papitos tuvieron un COVID y yo estoy en contacto con ellos, pero yo no tuve COVID, debo esperar un mesecito, ¿sí? Después de haber hecho la sintomatología y ser positivo los padres para poder recapturar vacunas. Hay patologías, por ejemplo, de inmunodeficiencias, ¿cierto? En donde eso se debe discutir de forma personal con los médicos. Pacientes con cáncer, en donde hay que dejar de poner unas vacunas transitoriamente y poner otras. Pacientes que han sido sometidos por cualquier circunstancia a posturas de gamaglobulina, como por ejemplo una enfermedad que se llama Kawasaki, en donde hay que utilizar gamaglobulina endovenosa para poderlo sacar del Kawasaki. Esos pacientes deben posponer las vacunas, pero en general no se deben posponer las vacunas. Un proceso febril, un cuadro catarral, no debería posponer las vacunas. Yo voy a confesar cosas, lo que hago y lo que debo hacer. Yo lo que le digo a los papás, o sea, lo que uno debería decirle a los papás es que ninguna enfermedad de esas tonticas que le dan a los chiquitos debería hacer que se pospongan las vacunas. ¿Por qué razón? Porque hay papás que no tienen sino ese momento en que llegan al control de crecimiento y desarrollo y están con catarro, es el momento en que van a llegar y no van a volver en 3 meses, porque viven muy lejos, etcétera, etcétera. Póngale la vacuna. No hay nada más que hacer, ¿cierto? Entonces, en principio, no debería haber un síntoma salvo cosas súper incapacitantes del niño. El niño tiene un cuadro catarral, está con una neumonía, pues es absolutamente lógico que no le vamos a poner las vacunas. En primer lugar, porque no vamos a comprometer su sistema inmune y en segundo lugar, porque ordinariamente sucede eso. Hay muchos efectos secundarios que son, entre comillas, efectos secundarios y no lo son. Se presentan como concomitancia de otras enfermedades. Pongo un ejemplo. Le pongo el rotavirus hoy a un niño y el niño llevaba 2 días sin comer y justo hace un cuadro diarreico y febril y se lo achaco a las vacunas. Entonces yo, en el deber ser, diría que no hay, dentro de esos síntomas leves, ninguna razón para que los niños no sean vacunados. Sin embargo, yo le digo a los papás, y lo voy a confesar,
Yo prefiero que el niño, en la medida en que tú seas responsable y pongas las vacunas, prefiero que el niño esté sanito. Ujú. O sea, si a mí me viene un niño al consultorio con 2 días de fiebre, inquieto, el pobre chino canzoncito, llorón, con las ñatas llenas de moco, no lo vacuno. Yo no lo vacuno. Yo le digo a la mami, mira, yo confío en ti, esperemos a que el niño se recupere y en 7 días me le vas a poner las vacunas. ¿Sí? Pero es una práctica personal. Ok, Que ok. eso no sea la razón para no poner vacunas. ¿Sí? Entonces, el deber ser, ponga las vacunas mientras que no haya una condición en particular como esta del COVID o como un niño que está cursando con una neumonía y está tomando antibióticos. Esperemos a que se recupere y se le ponen sus vacunas. ¿Cierto? El deber ser. Yo prefiero siempre que los niños estén medianamente bien, medianamente sanitos. ¿Sí? Por una razón lógica. Un sistema inmune que está combatiendo una otitis supurada, pues quisiera que estuviera recuperadito y atento para recibir la vacuna. Doc, interesantísimo todo esto. ¿Algo que nos quieras dejar para finalizar sobre el tema? Pues yo diría que, pues como comenzamos, tenemos la disposición del Estado para brindarnos las vacunas, la posibilidad de prevenir enfermedades que son letales, enfermedades que nos enferman, nos hacen sufrir, nos dejan secuelas, no solamente hacen sufrir al niño, sino que hacen sufrir a las familias. En ese sufrimiento perdemos tiempo, perdemos trabajo, perdemos dinero, si lo queremos ver desde ese punto de vista, desde el punto de vista monetario. Esas enfermedades no solamente nos enferman a nosotros, sino que comprometen a los demás, comprometen a los contactos. Si tenemos la posibilidad de evitar esas enfermedades con vacunación, por Dios, yo creo que es una verdad de perogrullo. Vacunemos, absolutamente vacunemos, vacunemos y vacunemos. Yo hace poco escuchaba a un filósofo contemporáneo español que se llama José Carlos Ruiz. José Carlos Ruiz hablaba acerca de las noticias malas. Él decía, mientras en los noticieros haya noticias malas, quiere decir que el mundo está funcionando bien. ¿Por qué? Porque las noticias malas son la excepción. Y noticias de vacunación no hay. Quiere decir que la vacunación lo está haciendo bien. ¿Sí? Quiere decir que si no es noticia, es obvio que lo estamos haciendo muy bien. Los invitaría entonces a que nos conectemos con eso y a que hagamos una reflexión acerca de esto. Vuelvo y hago hincapié en algo que me parece un absurdo. Todos estamos esperando a que salga la vacuna para el COVID, pero tenemos vacunas en la oferta, una gran oferta de vacunas en el supermercado para ser puestas y completamente gratis y no las ponemos. Ansiamos lo que no tenemos y despreciamos lo que tenemos y lo que tenemos gratis. De enfermedades que pueden ser tan letales o más letales que el mismo COVID-19. El COVID-19 nos atemoriza porque se muere mucha gente en un mismo tiempo. Pero si nosotros vemos con lupa cada una de estas enfermedades, posiblemente infectan más y matan más gente que el mismo COVID. Lo que pasa es que lo hace de forma desgranadita en todo el año, entonces no nos damos cuenta de eso. Uno no se da cuenta de la gravedad de una enfermedad, sino en el momento en que la sufre. Hay un filósofo alemán que se llama Hans-Georg Gadamer. Hans-Georg Gadamer escribió un libro precioso, se llama El estado oculto de la salud. Y él lo que dice es que descontamos los dientes y no nos los lavamos y no nos los cuidamos y no nos damos cuenta de que tenemos dientes sanos, sino hasta el día en que nos duele una muela. Y eso nos pasa con la enfermedad. Entonces, por Dios, es obvio que esas enfermedades no nos llegan porque estamos vacunados. No las descuidemos, porque si no nos vacunamos, nos llegan. Nos llega una tosferina y la tosferina en un bebé menor de edad, de menos de un año, lo mata. Una tosferina, ustedes han escuchado, una tosferina de un abuelo que llega a visitar su nieto recién nacido, lo puede matar. Y eso se puede prevenir. Tienes toda la razón, Doc. Nos queda esto como enseñanza, agradecerte por este conversatorio tan ameno, por toda tu experiencia. Mil y mil gracias por habernos acompañado. A ti, Laurita, muchísimas gracias una vez más. Al PAC, a todas sus directivas, muchísimas gracias por estos espacios. Me parece absolutamente providentes
Los he visto todos, absolutamente todos, de modo que me parece maravilloso que sigan haciendo este trabajo. Es un oficio que me parece muy lindo y que me parece que es un oficio que dignifica la memoria del doctor Héctor Abad Gómez. Ustedes se acuerdan de Héctor Abad Faciolince, maravilloso escritor contemporáneo, hijo del doctor Héctor Abad Gómez. Hagámosle honor a la memoria de este médico que luchó por la prevención y la prevención de salud a través de la salud pública, a través de ir a los barrios a ver cómo era el agua, cómo se disponían las excretas, las aguas negras, y además de eso, cómo se ponían las vacunas, porque él mismo iba a esas poblaciones deprimidas a poner vacunas. De modo que, así sea solo por esto, hagámosle memoria a este hombre que entregó su vida por la medicina y que entregó su vida por Colombia. Así es, Doc. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Mil y mil gracias. Los invitamos a conocer nuestros planes de atención complementaria en la landing que encontrarán en nuestro chat. Hasta la próxima. A todos Chao. muchas gracias. Buena tarde. Gracias.